Las propiedades son aspectos medibles que caracterizan a un cuerpo. En este sentido, en el suelo, por ser un cuerpo integral, interactúan diferentes propiedades que lo caracterizan. Cada una de ellas es considerada una variable, porque puede cambiar de valor, aspecto que es común en el suelo. Las propiedades físicas son parte de este conjunto de parámetros que se deben considerar al realizar una buena gestión en el recurso suelo, sin olvidar la estrecha relación que tienen con el recurso hídrico y la vegetación. La información que las características físicas del suelo aporta y el conocimiento del estado de fertilidad y su potencial contribución a la nutrición vegetal hace posible estimar el adecuado manejo del suelo y del cultivo mismo. La mezcla de componentes sólidos, líquidos y gaseosos proporcionan al suelo características mecánicas peculiares, tales como textura, estructura, densidad, conductividad y resistencia a la penetración de raíces, que a su vez influyen en las reacciones químicas y actividades biológicas que ahí se llevan a cabo. La estructura es una propiedad física que se refiere a la disposición de las partículas minerales unidas entre sí, conformando un arreglo espacial con una determinada forma y tamaño bien definidos. La estructura del suelo nos interesa porque crea un microhábitat para la mayoría de los microorganismos del suelo y es clave para la fertilidad y el movimiento del agua. Por lo general, las partículas minerales del suelo se mantienen unidas con moléculas de agua y compuestos orgánicos por diferentes fuerzas, tanto moleculares y electrostáticas como iónicas. Estas uniones son floculaciones que dan como resultado compuestos coloidales que comúnmente forman agregados. Algunas veces, las partículas se dispersan produciendo un deterioro de la estructura debido al efecto del agente dispersante, que puede ser un ion de menor tamaño que es fácilmente hidratado, como el ion sodio, la aplicación desmedida de fertilizantes o por efectos mecánicos como la constante labranza con maquinaria pesada. La estructura es la forma como se combinan estos materiales inorgánicos en agregados, debido al agrupamiento por el efecto de la floculación. La estabilización de los agregados formados por el efecto de cementación de la materia orgánica le confiere la configuración de una estructura estable al suelo. Los agregados también son conocidos como terrones o PETs. Las partículas se unen no solo debido a las fuerzas anteriormente mencionadas, sino también por agentes cementantes como enmiendas orgánicas y sustancias únicas, el carbonato de calcio que se precipita alrededor de partículas de suelo, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio de las propias arcillas. Se consideran tres aspectos para clasificar la estructura de un suelo. Primero, tipo o forma que tiene el agregado. Segundo, clase, que se refiere al tamaño de los agregados. Y tercero, grado de desarrollo, que tiene que ver con su dureza o fragilidad al ser destruido bajo presión, siendo este último fuerte, moderado o débil. Según estos aspectos, la estructura del suelo se clasifica según el tipo o forma de los agregados en granular, migajosa, de bloques angulares y subangulares, prismática, columnar y laminar.
Cada uno de estos tipos de estructura le confiere al suelo características particularmente importantes, principalmente en el movimiento del agua, que, por lo general, disminuye en función de la profundidad del suelo y según la composición mineralógica. Existen suelos sin desarrollo estructural. Se dice que el suelo es masivo, cuando todo el horizonte del suelo aparece cementado en una gran masa, y de grano simple, cuando las partículas individuales del suelo no muestran tendencia a agruparse, como la arena. Las estructuras granular y migajosa presentan unidades esféricas o casi esféricas, con bordes y caras más o menos redondeados. En las estructuras prismáticas, los agregados presentan caras definidas y los contactos entre agregados son a través de caras. Por lo tanto, los agregados son densos y en general menos porosos que los de la estructura granular. En general, las condiciones de dinámica del agua y del aire empeoran desde una estructura granular a la laminar y suelo de grano simple. Se ha considerado que la granular y la migajosa son las mejores estructuras del suelo para el desarrollo vegetal y la producción agrícola, porque presentan mayor estabilidad al impacto de la lluvia, aspecto que se relaciona con una buena aireación, porosidad y permeabilidad moderada, lo que contribuye con las reacciones de oxidación, reducción del suelo y mejora el hábitat de muchas colonias microbianas. La estructura laminar no es recomendable para la mayoría de actividades agrícolas, excepto que se requiera de condiciones anegadas, porque entre sus características destaca la poca infiltración y, por lo tanto, afecta los procesos redox en el suelo y el desarrollo de la rizósfera. Por ejemplo, la mayoría de las hortalizas y cultivos tradicionales requieren de texturas medias y de una buena estructura que le permitan a las plantas aireación y cierta retención de humedad, como sucede con las estructuras granular y migajosa. Otros cultivos como el arroz pueden soportar las condiciones de anegamiento en el suelo. En este caso, se deduce que el suelo es masivo, relacionado con texturas pesadas o arcillosas, sobre todo arcillas expandibles de tipo monmorillonita. A diferencia de la textura, la estructura del suelo puede ser modificada por las actividades intensivas, como las agropecuarias, las cuales provocan una presión que dispersa las partículas del suelo y por consiguiente el deterioro de la estructura. Entre estas actividades destaca la labranza constante con el arado de discos y subsolador y otros tipos de maquinaria pesada, el volteo sucesivo del suelo y la fertilización desmedida, inclusive el uso de agentes agroquímicos como herbicidas a mediano plazo pueden provocar la destrucción de terrones. El estado de agregación es favorecido con las buenas prácticas agrícolas, como el uso de materiales orgánicos, el mejoramiento de las actividades microbianas, la actividad de lombrices y la atenuación natural. Algunas de las prácticas que favorecen la formación de terrones o buenas estructuras son el uso de abonos orgánicos, la aireación del suelo y la labranza mínima, así como respetar el uso conforme o capacidad del suelo. Cabe indicar que en el campo se puede evaluar la estabilidad de los terrones o PETs mediante una prueba al tacto, haciendo presión sobre una muestra, tanto en húmedo como en seco, aspecto que se discute en el laboratorio. La estructura del suelo debe ser conservada y si estuviera alterada, puede recuperarse mediante las buenas prácticas agrícolas, pero sobre todo de la conciencia ambiental de cada uno de nosotros.
Existen otras propiedades mecánicas del suelo relacionadas con la estructura. Estas son la textura, la densidad, la porosidad, la conductividad y la penetrabilidad. Las buenas prácticas agrícolas son indispensables para lograr un buen estado de agregación, es decir, una buena estructura y, en general, una condición sostenible del suelo.